Bien, buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a dar inicio a la presentación o la videoconferencia relacionada con las infecciones oportunistas. Hoy vamos a estar viendo dos conferencias, una que tiene relación con la otra acerca de las infecciones oportunistas y sobre el VIH-Sida. Como bien vemos que son las infecciones oportunistas. En nuestros cuerpos tenemos gérmenes, díganse bacterias, hongos y virus. Cuando el sistema inmune funciona bien, controla estos gérmenes, pero cuando el sistema inmune está debilitado debido al VIH o por el uso de medicamentos, estos gérmenes pueden causar problemas como tal. Dentro de la definición como tal de las infecciones oportunistas, son infecciones que aparecen cuando el sistema inmune está debilitado con un conteo de un CD4 menor a 200 micrón cúbicos. Ojo con estas definiciones que le estoy poniendo y cuando yo le esté haciendo énfasis como siempre. Muy importante esta clase, que es objeto de evaluación también de examen bimestral. Vuelvo y repito, son infecciones que aparecen cuando el sistema inmune está debilitado con un conteo de CD4 menor a 200 micrones. Son consecuencia de la activación de infección latente adquirida anteriormente, infección exógena, sobrecrecimiento de microorganismos saprofitos de piel y mucosas. Doctor, disculpe, ¿qué significa CD4? El CD4 es el coeficiente deficitario que tienes, que ahorita le voy a estar explicando un poco más adelante. Aquí le voy a estar explicando. Usted puede estar infectado con una infección oportunista y obtener un resultado positivo en un análisis, aunque no esté enfermo. La mayoría de la gente VIH positiva, del virus de inmunodeficiencia humana positiva, por ejemplo, obtiene un resultado positivo en el análisis para detectar el citomegalovirus. Pero es muy raro desarrollar enfermedad por citomegalovirus a no ser que el recuento de células CD4 disminuya a menos de 50. Un signo de que el sistema inmune está seriamente dañado. O sea, para nosotros poder decir de que el paciente tiene un resultado positivo a un VIH por citomegalovirus, tiene que tener un recuento menor del CD4 a 50 micrón cúbicos. Para determinar si usted está infectado con una infección oportunista, se puede hacer un análisis de antígenos, parte del germen que causan infecciones oportunistas, en la sangre o de anticuerpos, dígase las proteínas que hacen que el sistema inmune combata a los gérmenes. Si se encuentran antígenos, significa que usted está infectado como tal. Siempre se realizan pruebas de microELISA, que son la microELISA, y los antígenos de superficies, que son para detectar estos tipos de virus. Si se encuentran antígenos, significa que usted está infectado como tal. Si se encuentran anticuerpos, significa que usted estuvo expuesto a la infección. Quizás usted se haya vacunado contra la infección o su sistema inmunológico haya eliminado la infección o quizás esté infectado. Esto difieren por las distintas infecciones oportunistas, que hay varias que vamos a estar viendo algunos ejemplos de ellas. Las personas VIH negativas pueden desarrollar infecciones oportunistas si su sistema inmune está dañado. Muchos de los medicamentos para tratar el cáncer, por ejemplo, pueden suprimir el sistema inmune. Algunas personas que reciben tratamiento para el cáncer pueden desarrollar infecciones oportunistas. ¿Por qué pueden desarrollar infecciones oportunistas estos pacientes con estos medicamentos como tal? ¿Por qué? Porque le afecta el sistema inmunológico del individuo. Le deprime el sistema inmunológico y esto hace de que el paciente sea más sensible a presentar una enfermedad oportunista. El VIH debilita el sistema inmune y puede desarrollar enfermedades oportunistas. Si usted es VIH positivo y desarrolla enfermedades oportunistas, es posible entonces que tenga el SIDA. Que el SIDA, como vamos a estar viendo posteriormente, vamos a ver que va a ser la segunda etapa del VIH como tal. Es una vez que ya el paciente puede tener el virus y sin embargo no necesariamente tiene el SIDA como tal.
puede ser portador de la enfermedad, pero no transmitirla como es cuando tiene ya el SIDA. En Estados Unidos, el Centro para el Control de las Enfermedades es el responsable de determinar quién tiene SIDA. El CDC ha desarrollado una lista de aproximadamente 24 infecciones oportunistas. Si usted es VIH positivo y tiene una o más de estas infecciones oportunistas, de esa lista que le vamos a estar hablando de algunas de ellas, se considera entonces que tiene el SIDA. Ahora, dentro de este ejemplo de las infecciones del sistema nervioso central, dentro de las infecciones del sistema nervioso, estaba la encefalitis por el Toxoplasma gondii. Es de una etiología, recuerden la terminología de etiología, que es la causa, va a ser dado por un protozoario intracelular obligado que permanece en forma latente dentro de las células. La etiopatogenia va a estar dada por la ingestión de ooquistes infectantes, latencia como quistes tisulares en el cerebro como tal. Cuando hablamos de encefalitis, estamos hablando del sistema nervioso central y estamos hablando del cerebro, de una infección oportunista a nivel del cerebro. La clínica, o sea, la sintomatología que puede estar presentando este paciente puede ser cefalea, fiebre, letargo, signos de focalización, convulsiones, hemiparesias, parálisis de nervios craneales, ataxia. El recuento va a ser del CD4, va a ser menor a 200 milímetros como tal, o micrones cúbicos. Cuando hablamos de esto, el diagnóstico va a estar dado le vamos a estar haciendo, cuando hablamos de diagnóstico, son los exámenes complementarios que le vamos a estar haciendo al paciente, sobre todo lo más importante. Y serían la serología, imágenes que estarían dadas por resonancia magnética o que nos puede estar dando algún elemento a nivel del cerebro, y las biopsias, independientemente de las otras pruebas inmunológicas que se estén realizando, como las microelisas y la serología para determinar la encefalitis por el Toxoplasma gondii. El tratamiento de esta enfermedad va a estar dado por la sulfadiazina, la pirimetamina de 100 miligramos por vía oral el primer día y después continúa con 50 miligramos por vía oral por día. El ácido fólico, muy importante, que es un reconstituyente también, a 15 miligramos por vía oral por 45 días. Esto es una enfermedad que se puede realizar profilaxis. Y la profilaxis, cuando hablamos de profilaxis, es a la hora de prevenir este tipo de enfermedad. Y vamos a estar dando la sulfadiazina, más la pirimetamina, más el ácido folínico o ácido fólico, hasta que el CD4 aumente por encima de 200 milímetros, y debe estar dándose un tratamiento por 6 meses. Pero bueno, la profilaxis y el tratamiento no es objetivo de ustedes de la materia como tal dentro del programa de estudio de ustedes, pero sí se lo damos para que tengan conocimiento y tengan cultura ustedes. Hay otra enfermedad que se llama la criptococosis. Muy importantes todas estas enfermedades que le estoy hablando, sobre todo mencionarlas o saber cuáles son algunas de estas que nosotros hoy estamos mencionándole en esta videoconferencia. Es una micosis sistémica aguda, subaguda o crónica causada por el hongo levaduriforme, el Cryptococcus neoformans, que es de la variedad A y D, y que va a tener un CD4 menor de 100 y la incidencia es de un 7%, no tiene esa gran incidencia como tal en la población, y va a estar dado por una cápsula que impide la fagocitosis, que esta va a ser dado, va a conllevarlo al factor de virulencia del virus como tal, y la distribución puede ser universal y es una enfermedad producida por las heces de las palomas. Casi siempre aquellos individuos que son colombófilos, que se dedican a la crianza de palomas, hay que estarle haciendo pruebas inmunológicas acerca de esta enfermedad, que es la criptococosis, la enfermedad producida por las heces de palomas. La clínica va a estar relacionada con la fiebre, cefalea, mareos, irritabilidad, somnolencia, náuseas, vómito, confusión mental, convulsiones, hipertensión endocraniana, trastornos de la conciencia y cambios de personalidad son frecuentes.
y va a existir un 30% de rigidez de nuca. La rigidez de nuca es cuando presentamos dolor en la cervical y no podemos realizar los movimientos de lateralización, de flexión del hombro ni la circunducción del hombro, del cuello como tal. Y cuando hablamos de la hipertensión endocraniana, va a estar relacionada a estos mareos que presenta el paciente conjuntamente con la cefalea o el dolor de cabeza. El diagnóstico de la criptococosis es citoquímico de líquidos cefalorraquídeo. Se va a realizar una tinción de tinta china. También se realiza cultivo del líquido cefalorraquídeo. Detención de antígeno capsular por una técnica de la TET y la tomografía axial computarizada del cerebro conjuntamente con una resonancia magnética son los que nos van a corroborar a nosotros el diagnóstico como tal de la criptococosis, que es la enfermedad producida por las heces de las palomas. El tratamiento va a estar relacionado con la anfotericina en bulbo de 0,5 a 0,7 miligramos por kilo día y el fluconazol de 400 miligramos por día vía oral por 8 a 10 semanas. Son tratamientos siempre que son tratamientos de largo plazo, de 2 a 3 meses. Está también la meningitis tuberculosa, es otro tipo de tuberculosis que se presenta a nivel del cerebro, que es la diseminación hematógena o ruptura de un tuberculoma cerebral al espacio subaranoideo. Va a estar de la causa más frecuente de infección meningia oportunista en pacientes con VIH, que es la meningitis tuberculosa. El recuento es de CD4 es menor a 200. El 60% de todas las meningitis tuberculosas se producen en este grupo. La presentación puede ser subaguda o crónica con un cuadro de fiebre y cefalea persistente con o sin infectación del estado mental y signos neurológicos focales. En el 50% de los casos se asocia a infiltrado pulmonar. Aquí, como ustedes ven, una imagen de una ruptura hematógena del virus de la meningitis tuberculosa, donde a nivel del cerebro que pasa hacia la región subaranoidea. En el diagnóstico, en el examen del líquido cefalorraquídeo, lo más característico es la pleocitosis linfocitaria variable con aumento de proteínas y glucosa baja, que lo vamos a estar viendo nosotros aquí en esta imagen que vemos aquí de una vista sagital del cerebro, como aquí se ven los ventrículos, y ustedes ven aquí esta imagen que ven radiopaca acá en toda esta zona de aquí, que va a ser la pleocitosis linfocitaria. La vaciloscopía y el cultivo del líquido cefalorraquídeo también va a ser otro examen complementario. La determinación de la adenosíndesaminasa en el líquido cefalorraquídeo es útil para el diagnóstico precoz. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética cerebral va a ser otro también. El tratamiento variable sobre esquema 1, esquema 1 y un esquema 2, que estas siglas son en inglés, sobre todo donde se utilizan muy frecuente los esteroides. Cuando hablamos de esteroides, son estos medicamentos que son antiinflamatorios esteroideos, como por ejemplo la desametasona, reducidos después de 1 o 2 semanas y descontinuar a las 4 o 6 semanas de iniciado. ¿Por qué se dice de descontinuar de 4 a 6 semanas? Porque casi siempre los esteroides o los glucocorticoides pueden presentar fenómenos de rebote. Una vez que usted suspende el tratamiento, de inmediato puede hacer un fenómeno de rebote, empezar con sintomatología más agravante de forma inmediata. Dentro de las infecciones a nivel pulmonar está la tuberculosis pulmonar, que ya todos sabemos y han estudiado acerca de la tuberculosis pulmonar, que es producida por la infección por el Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium bovis, el bacilo aerobio resistente al frío y a la desecación intracelular obligatorio. Y el Mycobacterium tuberculosis, que es por el Mycobacterium, es por la Bacillus calmette de Guerin o el bacilo de Koch, que es el que causa la tuberculosis pulmonar.
Ahí va a tener un CD4 menor a 300 y la clínica va a ser tos, muy importante, la tos, la astenia, la adinamia. Adinamia es cuando el paciente no tiene deseo de hacer las cosas. Anorexia, que es la falta de apetito. Ojo con esto que le estoy diciendo. Astenia es decaimiento. Adinamia es el deseo de hacer las cosas. Anorexia es la pérdida del apetito. La sudoración nocturna, dolor torácico en el tórax y la fiebre, sobre todo fiebre nocturna. Se debe tener en cuenta que en los pacientes con VIH presentan fiebre y síntomas respiratorios de más de una semana de evolución. Por eso que se le dice síndrome respiratorio mayor a 7 a 14 días. Hoy en día se están viendo, hoy en día ya hasta 21 días de un síndrome respiratorio agudo. Presentan fiebre y adenopatías periféricas. Las adenopatías son las glandulitas que podemos estar observando, sobre todo supraclaviculares, infraclaviculares, axilares, también se pueden estar presentando retrooccipitales. Si nos palpamos aquí en la región occipital, en la nuca, podemos palparnos algunas adenopatías, algunas bolitas que son adenopatías que están dentro de las cadenas ganglionares ahí a ese nivel y son signos de alarmas a nosotros los médicos como tal. Presentan fiebre y síndrome meningio. El síndrome meningio es cuando existe la rigidez de nuca, existe vómitos, puede existir inconsciencia, o sea, el paciente pierde la conciencia como tal, y presentan fiebre de origen desconocido como tal. Casi siempre los pacientes vamos a estar viendo, cuando estemos evaluando el VIH, estemos dándole el VIH, los pacientes del VIH casi nunca mueren propiamente del virus, del virus del VIH, sino mueren casi siempre de las infecciones oportunistas que los atacan. Por eso ellos se cuidan mucho de cualquier gripe, de cualquier resfriado o algo de eso, porque pueden llegar a complicarse. Como tienen el sistema inmunológico deprimido, pueden desencadenar cualquier enfermedad y llevarlo a la muerte o al éxitus. El diagnóstico va a ser por baciloscopía seriada. La baciloscopía va a estar relacionada a los esputos que debemos recoger seriados días alternos o 3 días seguidos para ver, realizar los cultivos del BAR, el rayo X de tórax y la biopsia de ganglios. La biopsia de ganglios es la biopsia de los ganglios, o sea, de las adenopatías estas que vamos a hacer. El esquema de tratamiento de igual manera, pero aquí ya va a estar asociado a otros medicamentos como independientemente de los glucocorticoides. Ahí pudiéramos estar utilizando también los pacientes en esta enfermedad la isoniazida, que es uno de los tratamientos que se utilizan, la piracinamida, el etambutol y la streptomicina también. Y la rifampicina, que es otro medicamento que se utiliza. O sea, isoniazida, rifampicina, piracinamida, el etambutol y la streptomicina, que hoy en día se está usando también. Ahora, el diagnóstico de la tuberculosis en pacientes con VIH positivo se ve dificultado casi siempre, porque hay mayor frecuencia de negatividad de la baciloscopía. En esputo, hasta un 40% se dice en casos pulmonares confirmados por cultivo. Existen hallazgos radiológicos atípicos, ausencia de granuloma y pruebas de pulmonares negativas casi siempre. Por ejemplo, aquí normalmente en la paciente que no tenga VIH y tenga una tuberculosis, se van a observar cavernas, sobre todo hacia los vértices de los pulmones, algunas cavernas. Aquí, como ustedes ven, aquí algunas cavernas. Ahora, pero se ve aquí un infiltrado pulmonar a nivel de los campos pulmonares. Y se observa también una tendencia a la horizontalización de las costillas, de los arcos costales. Horizontalización, que quiere decir que se ponen horizontales los arcos costales y un ligero ensanchamiento entre una costilla y la otra. Esos son signos atípicos con un reforzamiento de la trama broncopulmonar a este nivel. Ustedes ven esto aquí en las costillas,
Esto aquí es el botón aórtico. Por aquí pasa esto que ustedes ven aquí, esta imagen aquí, es la aorta ascendente, el callado de la aorta que se encuentra en esto, y por aquí que va bajando la aorta descendente como tal. Y esto que ustedes ven es un filtrado inflamatorio en ese rayos X. Más o menos para que ustedes tengan alguna idea de esto. Están las neumonías adquiridas en la comunidad. Dentro de las causas de ellas va a estar por el signo de el estafilococo pneumoniae, el virus de la influenza, el aureus, el estafilococo aureus, y están las enfermedades pulmonares auriginosas como tal. Ahora, hay siempre en estas neumonías adquiridas en la comunidad, cuando hablamos de neumonías adquiridas en la comunidad, es que la estamos adquiriendo en nuestros propios hogares o en nuestras propias ciudades donde nosotros vivimos. La clínica va a presentar, es aguda al inicio, va a presentar escalofríos, fiebre, tos, dolor pleurítico, disnea, hipotensión, puede presentar shock y una insuficiencia respiratoria aguda. Esta tos puede presentar, aquí en esta tos, puede presentar esputos sanguinolentos. Los esputos sanguinolentos se llaman hemoptisis. Nunca se le olviden ese nombre. Cuando nosotros realizamos esputos sanguinolentos, vemos un paciente que tiene esputos sanguinolentos, eso se llama hemoptisis. Les digo, recuerden siempre de tomar nota de estos términos que nosotros le estamos hablando, que se le puede uno estar preguntando y ser objeto de evaluaciones, disculpen. El diagnóstico se realiza en un hemograma, rayo X de tórax, tinción de Gram, cultivo del esputo, dígase citoquímico, VAR, etc. El hemocultivo se realiza siempre cuando existen picos febriles, o sea, cuando el paciente está con fiebre, se le realiza un hemocultivo para precisar el tipo de germen que pueda ser. ¿De acuerdo? Ahora el tratamiento va a ser, la neumococo va a ser por la ampicilina. 2 gramos intravenosa cada 6 horas, la ceftriaxona, que es una cefalosporina de primera generación. Si en caso de la influenza, la ceftriaxona, la cefotaxima, la amoxicilina más ácido glavulónico, muy eficaz este tratamiento ambulatorio, sobre todo cuando no existen signos y síntomas de agravamiento en el paciente. Y la profilaxis se va a realizar con la neumonía, con la vacuna antineumocócicas de antígenos capsulares. Está la neumocitis girovesi, que va a ser un hongo oblicuo que produce patología en pacientes con CD4 menor de 200. La clínica va a estar por neumonía subaguda con hipoxemia progresiva, tos escasa sin expectoración, fiebre y cianosis. La cianosis no es más que la coloración azul o violácea de la piel y mucosas, sobre todo en los labios, los ojos, las lechos unguiales, o sea, las uñas que cambian de color violáceo. El diagnóstico va a estar dado por rayo X de tórax con infiltrado intersticial, que fue lo que vimos anteriormente. Ustedes vieron el infiltrado intersticial que se veía en aumento del LDH. La visualización en lavado broncoalveolar o esputo inducido con tinción de azul de toluidina o plata metenamina. El tratamiento, el trimetoprim con el sulfametazol, que es el famoso clotrimazol o sulfaprim, que se llama también, que aquí se existe en el Ecuador. La prednisona o prednisona también, de 20 a 40 miligramos 2 veces al día en pacientes con CD4 menores de 200 milímetros de mercurio, disculpen. El trimetoprim o más el sulfametazol, que es lo mismo que le dije anterior, es cuando el CD4 es hasta que los CD4 de 200 milímetros durante 3 meses, que es el clotrimazol también. Existen también infecciones a nivel gastrointestinal. Recuerden que todas estas otras cosas que les estoy hablando son para cultura de ustedes, pero sí me es muy importante que ustedes sepan al menos cuáles son algunas de las infecciones oportunistas
que con mayor frecuencia se pueden ver en las comunidades y se pueden ver en los pacientes. La isoporiasis, que es otra infección oportunista a nivel gastrointestinal, está causada por un protozoario intestinal, Isospora belli, que causa diarrea prolongada inespecífica. La clínica va a estar presentando al paciente de 6 a 10 deposiciones diarreicas acuosas diarias, dolor abdominal, pérdida de peso, esteatorrea y febrícula. Esteatorrea no va a ser más que las secreciones en las deposiciones diarreicas, secreciones blanquecinas. Diagnóstico: detención del o quiste infectante en heces con tinción de Kiel-Nielsen, modificado, aspirado duodenal, biopsia de intestino, tratamiento con trimetoprim también y sulfametosazol de 160 y 800 miligramos por 4 veces al día, por 10 días como tal. La cristosporidiasis es otra enfermedad, otra infección nosocomial oportunista, que está dado por la infección entérica por Cryptosporidium parvum, que causa diarrea prolongada e inespecífica en pacientes con CD4 menor de 50. Clínica va a estar dado por diarrea acuosa grave, deshidratación, pérdida de electrolitos, pérdida de peso, desnutrición, tenesmo, náuseas, vómito. Tenesmo rectal puede ser, por ejemplo, el paciente le da deseo de ir al baño a hacer necesidades fisiológicas y le da el deseo, pero no realiza ninguna exposición. ¿De acuerdo? Tengo deseos de ir al baño, de hacer pupú y no puedo realizarlo. A eso se refiere el tenesmo. El diagnóstico va a ser dado por una detención del ooquiste infectante en heces con tinción de Kiel-Nielsen, modificado, aspirado duodenal también, biopsia de intestino, tratamiento siempre que existen deposiciones diarreicas y demás. El tratamiento fundamental va a ser restablecer los líquidos y electrolitos. Y se van a utilizar las quinolonas, los fluoroquinolonas también, las eritromicinas, dentro de ella la claritromicina, 500 miligramos por vía oral cada 12 horas por 10 días, y la loperamida también, que es otro medicamento. Está la salmonelosis, que provoca una bacteriemia recurrente por salmonela, que es una enfermedad definitoria del SIDA. La salmonelosis es una enfermedad definitoria del SIDA. Las especies no TIFI provocan cuadros septicémicos en pacientes inmunocomprometidos, del cual el paciente puede fallecer con rapidez, y es una enfermedad, como dice bien aquí, definitoria, y una enfermedad bien agravante del cuadro clínico del paciente. Ahora, la clínica va a ser fiebre prolongada, ocasionalmente pielonefritis. Ya la pielonefritis está presentando daño renal, abscesos y osteomielitis meningitis. La osteomielitis es la infección que pueda presentar en el hueso, en un hueso. Y en este caso la meningitis es la inflamación de las meninges. Quiere decir que va a presentar una infección en la bóveda craneal conjuntamente con una meningitis, una infección de las meninges. El tratamiento va a ser con ciprofloxacina y la ceftriaxona también, que se utilizan para esto. Está la esofagitis, como ustedes ven aquí. La esofagitis, esta es la zona del antro del esófago acá, y miren la lengua saburral, esa como se ve, las lesiones en la mucosa. El paciente no tiene dentadura ya, no tiene dientes. Miren las lesiones que se ven ahí ustedes. Es una infección micótica por Candida albicans. Paciente con CD4 menores a 200 también. La clínica va a ser el muguet o aftas bucales. El muguet es esto, son todas estas lesiones micóticas que ustedes tienen. El muguet o sapillo se ven en los recién nacidos también, pero esto es una infección por Candida albicans. Miren cómo tiene todas las lesiones de la piel y de la mucosa ahí oral. Odinofagia, la disfagia, dolor retroesternal, náuseas, vómito, pérdida ponderal. El diagnóstico va a estar dado por examen visual, al nosotros estarlo observando, la endoscopía, al introducir un endoscopio, que cuando ya existen muchas lesiones que sangran con facilidad, cuando ustedes retiran esas lesiones de ahí del muguet, sangran con facilidad. Hay veces que se contraindica con dependencia del nivel que tenga de la enfermedad, como ya está el paciente. Frotes o cultivo de una biopsia, tratamiento,
Antimicóticos, el ketoconazol, fluconazol, la anfotericina, el clotrimazol, que son antibióticos también. Está la esofagitis por citomegalovirus también, a partir de una primoinfección en estado latente. Riesgo cuando es menor a 100 CD4. En la clínica va a estar dado por la mononucleosis febril, úlceras grandes, abundantes, estenosis es estrechamiento, fístulas esofágicas, estenosis del esófago, puede existir. La mononucleosis febril es cuando presentan ganglios o adenopatías, sobre todo supraclaviculares e infraclaviculares, y a nivel de la región axilar. El tratamiento por ganciclovir son tratamientos antirretrovirales también. También se observan algunas neoplasias, dentro de ellas la fundamental que se ve dentro de los pacientes de las infecciones oportunistas es el sarcoma de Kaposi. El sarcoma es un trastorno neoplásico más frecuente, como ustedes ven, en lesiones a nivel de la piel, aquí a nivel de la mucosa también oral, miren esa encía como tienen ahí, causado por el virus del herpes. Esto ustedes ven que son vesículas que contienen líquido en su interior. Estas vesículas salen, por ejemplo, en un lugar determinado, empiezan a salir varias, y según se arrasca el paciente, son lesiones que presentan ardor, mucho ardor también, y enrojecen la piel también, y se van diseminando por toda la piel y van haciendo estas lesiones que se vuelven a un estadio, un cuarto estadio, y hasta que hacen caracha, como le dicen ustedes aquí, también. Son neoplasias vasculares que se manifiestan por máculas, como ustedes ven ahí, pápulas, nódulos o tumoraciones de color rojo, rojas o púrpuras también pueden estar en eso. Son lesiones aisladas o multifocales en el tronco, en el organismo de la persona, en los brazos, puede estar presentando en los brazos y en el antebrazo en algunas ocasiones, porque ahí siempre es en los brazos, como también en la mucosa oral y en la cara. Además, este virus puede afectar a los órganos internos y diseminarse a otras partes del cuerpo sin presentar signos externos, dígase los riñones, dígase pulmones, hígado y demás. El diagnóstico va a estar dado por una biopsia que va a ser la confirmación de este diagnóstico del sarcoma de Kaposi. Tiene que ser bajo confirmación histopatológica. Dígase que la biopsia es la que nos confirma a nosotros la histopatología o el tipo de cáncer que sea o el tipo de sarcoma que existe, porque existen varios tipos. El tratamiento va a ser las medidas destructivas locales como crioterapia con nitrógeno líquido o radioterapia. Eso es un líquido que se le echa ahí en las lesiones, que quema esa lesión y la puede eliminar. Y la terapia antirretroviral para aumentar el conteo de las células de CD4. Hasta ahí es lo que le queríamos nosotros mostrar en el día de hoy, en la primera parte, sobre lo que es la infecciones oportunistas. Decirle que esta es una conferencia muy importante para todos, que es objeto de evaluación posteriores en ustedes, sobre todo saber en qué consisten las infecciones oportunistas, cuáles son los tipos de infecciones oportunistas más frecuentes que podemos estar viendo nosotros y que estén relacionadas con el VIH-Sida. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, algo que quieran comentar acerca de esto para continuar con la otra presentación del VIH-Sida? ¿Algo que quieran decir, chicos y chicas? Doctor, todas estas enfermedades que nos acaba de dar están relacionadas a las infecciones oportunistas en pacientes con VIH. Sí, casi siempre. Dígame. Estas son entonces, estas serían las más frecuentes, lo que decía la tuberculosis pulmonar, meningitis, el sarcoma también. El serían sarcoma, la criptococosis, la cisticercosis. Ajá, dentro de todas estas, o sea, serían las más frecuentes que se dan. Esas son las más frecuentes y que pueden llevarle a la letalidad del paciente, sobre todo que tienen enfermedades del VIH-Sida.
ahorita vamos a estar viendo el VIH-Sida y le vamos a estar explicando todo esto un poco más también. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Gracias. Muchas gracias entonces y vamos a estar continuando con la próxima grabación en la próxima videoconferencia.